Saludos, vamos a continuar con ejercicios sobre números complejos. Así como en la tanda pasada, convertimos varios números complejos de su forma rectangular a su forma exponencial. Ahora vamos a resolver estos ejercicios que están en su forma exponencial y pasarlos a su forma rectangular. Bueno, recordemos que existen estas formas de representar un número complejo. Alfa más i beta, que sería la forma rectangular, es decir, real más imaginario. La forma polar, que sería expresarlo mediante cosenos y senos, con aquí la unidad imaginaria. Y su forma exponencial, que es la que estuvimos trabajando la vez pasada. Para hacer este proceso, lo que haremos ahora será de su forma exponencial pasarlo a su forma polar. Y de la forma polar ya poderlo pasar a la forma rectangular. Así que veamos cómo es el procedimiento. Como primer ejemplo tenemos e a la 2pi por i. Lo que tendríamos que recordar es la estructura de un número complejo en su forma exponencial, que es z igual a r por e a la teta pi. Entonces de aquí podemos notar que r va a ser igual a 1 y teta va a ser igual a 2pi. Ahora, para pasarlo entonces a su forma polar, tendríamos que r, que es 1, multiplicaría el coseno de 2pi más i por el seno de 2pi. Teniendo la calculadora configurada en radianes, notaremos que seno de 2pi va a ser 0. Bueno, esto ya sería su forma polar. Ahora, para pasarlo a su forma rectangular, evaluamos en la calculadora. Seno de 2pi nos daría 0 si lo evaluamos con la calculadora, y coseno de 2pi va a dar menos 1. Por lo tanto, z va a ser igual a 1 por menos 1 real, y el resultado sería menos 1. Entonces nuestro resultado no sería más que un número real. Recordemos que un número real es un número complejo con parte imaginaria 0. Veamos otro ejemplo. Como segundo ejemplo tenemos 1/3 por e a la 5pi cuartos sobre 1. Entonces lo primero es identificar quién es r y quién es teta. R sería 1/3, mientras que teta sería 5pi sobre 4. Entonces podemos expresar el número complejo en su forma polar de la siguiente forma: 1/3 del coseno de 5pi sobre 4 más la unidad imaginaria por el seno de 5pi sobre 4. Esto ya sería su forma polar. Y para pasarlo a la forma rectangular habría que evaluar ese coseno y ese seno en una calculadora, recordando que la calculadora debe estar en radianes. 5pi entre 4, lo que nos daría menos raíz de 2 sobre 2 para coseno, y para seno nos daría lo mismo, menos raíz de 2 sobre 2 por i. Y multiplicamos por 1/3 a los dos, lo que nos da como resultado menos raíz de 2 sobre 6 real menos raíz de 2 sobre 6 imaginario. Y aquí ya lo tendríamos representado por su forma cartesiana. ¿Cómo es la forma cartesiana? Pues un número real más un número imaginario. Y esta es la forma. Y de esa manera convertimos este número complejo que originalmente está en su forma exponencial a su forma rectangular. Pasemos a un tercer ejemplo. Como tercer ejemplo, tendríamos que el número complejo z por 4 elevado a la e pi sobre 3 por la unidad imaginaria. Misma rutina que en los ejercicios pasados. Identificamos quién es nuestro
módulo, que es el número que acompaña al exponente, y quién es el argumento, que es lo que está en el exponencial. Al hacer esto, ya solo nos queda pasarlo a la fórmula. La fórmula que nos dice que el módulo multiplicado por coseno de pi tercios más i por el seno de pi tercios. Aquí ya lo tenemos en la forma polar. Ahora, para pasarlo a la forma cartesiana, lo único que tenemos que hacer es evaluar el coseno y el seno con la calculadora. Coseno de pi tercio nos da 1/2. Más, ahora el seno de pi tercio. Raíz de 3 sobre 2 imaginario. Entonces 4 por 1/2 y 4 por raíz de 2 sobre 2 nos darían como resultado 2 real más 2 raíz de 2 imaginario. Y ya está. El número complejo nuevamente, que originalmente estaba en su forma exponencial, ahora escrito en su forma rectangular. Hagamos un cuarto y último ejemplo. Un cuarto ejemplo nos diría que un número complejo z igual a raíz cuadrada de 2 por e a la 3pi cuartos de i. Aquí es hasta cierto punto fácil de observar que si nos da 3pi sobre 4 estamos hablando de 135 grados. Yo esperaría que el resultado me dé en el segundo cuadrante. Identifiquemos entonces que el módulo es raíz de 2, mientras que el argumento es 3 por pi entre 4. Lo primero que hacemos es pasarlo a la forma polar, que es multiplicar el módulo por el argumento expresado por cosenos y senos. Y de esta forma ya está en forma polar. Introducimos valores a la calculadora. Al ser 135 grados, coseno debería darnos un valor negativo. Estimo yo que raíz de 2 sobre 2, pero lo estoy confirmando en la calculadora. Menos raíz de 2 sobre 2, de hecho, es lo que debería dar. Así es, menos raíz de 2 sobre 2. Mientras que seno, al ser tercer cuadrante, debería darnos un valor positivo. Así fue. Ahora, esta raíz cuadrada de 2, que era el módulo del número complejo, lo multiplicamos por los dos. Bueno, daría que z es igual a menos 1 más 1 y listo. De esta forma sencilla se puede pasar cualquier número complejo que esté en su forma exponencial primero a su forma polar, para después solo evaluar en una calculadora y tener la forma cartesiana. Bueno, después veremos las ventajas de pasar de convertir un número complejo a su forma exponencial, más que nada para multiplicaciones, divisiones y potencias. Nos vemos continuaremos con este tema más adelante. Hasta luego.